Arcángel Clam. Reparar monitores LCD. Muchas veces estamos trabajando y nuestro monitor LCD se apaga. Lo encendemos y el monitor muestra la imagen unos segundos y se vuelve a apagar. En otras ocasiones, literalmente el monitor se muere, es decir, prende los LEDs delanteros o la señal, o el testigo del monitor, que es el fuego que trae por delante, pero el monitor no prende para nada la pantalla. Hay que tener mucho cuidado con esta falla, pues la falla es muy fácil de reparar y los monitores usados los compran en 50 pesos, para después revenderlos en 500 pesos en los talleres. Esta falla es muy común, y si bien nos podemos ahorrar un servicio de 250 pesos al realizar esta sencilla operación, sabremos si se puede reparar el monitor o debemos de comprar uno nuevo. La reparación mencionada a continuación son dos, y la verdad son muy sencillas. Casi todos los monitores de computadora LCD se componen y ensamblan de la misma forma, así que no tendremos problema a la hora de seguir las instrucciones. Materiales necesarios. Conocimientos básicos en electrónica, sobre todo en saber de soldar y soldar componentes, y en el ensamblado de electrónicos, aunque si tenemos paciencia y tiempo libre, cualquier persona puede hacerlo. Un desarmador de pala o plano, un desarmador de cruz o Phillips mediano, un soldador o cautín, soldadura con núcleo de fundente o flux, una mesa de trabajo y un lugar con ventilación, sobre todo que tenga mucha iluminación. Antes que nada, obviamente, desconectaremos el monitor de la energía eléctrica y el cable de video. Debemos de tener mucho cuidado con la energía eléctrica, ya que podría morir electrocutado. También necesitaremos una tela grande donde poner el monitor, y de preferencia una silla de madera. Necesitaremos capacitores electrolíticos, estos lo venden en Steren o en cualquier tienda de electrónica. Ese es según la falla que vamos a atender, aunque ya que estamos desarmando el monitor, es muy recomendable intercambiar las dos piezas. Procedimiento de desarmado. Una vez desconectados los cables, vamos a tomar el monitor y con el desarmador de cruz vamos a quitar la base del monitor, es decir, vamos a quitar las tapaderas de la base del monitor. Son unas tapas que están por detrás, se tienen que quitar con cuidado para no quebrar las patitas. Una vez quitadas las tapaderas, vamos a observar los tornillos. Observaremos que vienen de entre 6 a 8 tornillos. Vamos a quitarlos todos. Cuando los quitemos todos, la base se va a caer o se va a zafar. Por eso es importante tener una mesa plana con soporte y sobre todo la tela para colocar el monitor y que no lo vayamos a romper. Una vez hecho esto, vamos a verificar que no existan más tornillos alrededor del monitor, es decir, en cada esquina o en el centro. Cuando no existan más tornillos, vamos a tomar el desarmador de pala y vamos a parar el monitor sin su base en la mesa. Con el desarmador de pala en la mano haremos palanca entre el monitor y la tapadera de arriba con cuidado. Escucharemos varios cracks o clics hasta que la tapa ceda de su lugar. Con la misma palanca iremos desmontando el marco superior del monitor. Luego, cuando quitemos la tapa, sacaremos el arnés o conector de los botones y bocinas frontales del monitor. Luego, con el mismo desarmador y con mucho cuidado, haremos palanca entre la parte del monitor y el plástico. Lo haremos varias veces, hasta que saquemos el monitor sin el plástico, como lo indica la imagen. Hay que tener mucho cuidado de no quebrar el monitor, puesto que lo dejaremos inservible. A continuación, en cada lado del monitor por los laterales, existen tornillos que sujetan la lámina trasera con el monitor. Los vamos a quitar. Son 4. Uno en cada esquina. Colocaremos en la mesa un cobertor o un trapo o suerte limpio, donde podremos acostado el monitor desarmado con cuidado. En esta etapa existen 3 cables a desconectar, o 3 tipos de cables a desconectar. El cable de video que va a la pantalla, puede tener o no una cinta. Están los 2 cables de los balastros o lámpara del monitor superior, y los cables de los balastros o lámpara del monitor inferior.
Cuando vayamos a desarmar y armar otra vez el monitor, tendremos que tener mucho cuidado con estos, puesto que son dos, pero cada uno va a la izquierda y a la derecha. Conviene marcar con cinta o memorizar perfectamente en dónde iban. No hay riesgo de que los pongamos al revés, puesto que la forma que tiene el conector de plástico solo permite que lo conectemos de una forma. A continuación retiraremos la pantalla con cuidado de no romper las cintas metálicas antiestáticas del monitor. Bien, ahora tenemos separado el monitor y las placas de abajo. Una de ellas es el cerebro del monitor y la otra es la fuente de poder. Ahora identificaremos los tornillos que vamos a quitar. No es necesario meternos con la tarjeta del monitor. Todo el trabajo será en la fuente de poder. Y no es el FUA. Al retirar la tarjeta de la fuente de poder, retiraremos el cable que conecta el procesador del monitor a la fuente de poder. A continuación sacaremos la fuente de poder del monitor, una vez desatornillado perfectamente. Hay que tener cuidado con el conector de la corriente, puesto que podremos romperlo. Y, si no está bien ubicado o si no está bien desarmado, puesto que a veces trae dos tornillos laterales que se deben de sacar con el desarmador Phillips, será imposible sacar la tarjeta madre de la fuente de poder. Ahora bien, vamos a resolver las dos posibles fallas en esta placa. La primera y la más común. El monitor se apaga porque maneja dos bobinas de alimentación de alto voltaje. Estas bobinas elevan el voltaje a miles de millones de voltios para alimentar a las lámparas del monitor y que tenga brillo. Generalmente estos capacitores se queman, o se secan o evaporan con el uso continuo que le damos al monitor. Cuando esto ocurre, el monitor encenderá unos segundos y se apagará. Por eso es que las laptops y computadoras portátiles ya no utilizan capacitores electrolíticos, sino que utilizan capacitores sellados de polvo. La segunda, el monitor enciende y se apaga completamente, o dura un tiempo y se apaga. Es falla de la fuente de poder. La solución es buscar el capacitor que está junto al transformador y cambiarlo. Generalmente es de 450 voltios a 100 microfaradios. También pueden fundirse las bobinas de alto voltaje o el transformador de la fuente de poder. Cuando esto ocurra, las partes son difíciles de conseguir. No es imposible, pero ya no nos enfocaremos en eso. La tercera falla que puede ser que el fusible del monitor se haya fundido y dañado. Si esto ocurre, observaremos que el fusible está quemado. Si no tenemos un voltímetro a la mano, podremos hacer un puente con un cable estañado que vaya desde una punta a la otra del fusible. Si el monitor enciende, su falla está resuelta. Lo único que deberían de hacer es comprar el fusible. Y si no tenemos el fusible a la mano o no existe, lo podemos dejar puenteado y tapado con cinta aislante. Procedimientos de reparación. Vamos a identificar los capacitores electrolíticos y la bobina de alto voltaje. El o los capacitores encargados de la alimentación son los que están junto a esas bobinas. Vamos a identificar el capacitor. Generalmente tiene la placa ahumada por el electrolito evaporado. Algunos más estarán hinchados o literalmente abiertos, o algunos hasta explotan. Sustitución de capacitores. Los capacitores generalmente son de 25 voltios a 220 microfaradios. Usted no va a encontrar este capacitor en una electrónica. Lo que va a hacer es comprar un capacitor de 25 voltios a 1000 microfaradios o a 2000 microfaradios. No hay problema por hacerlo así. Al contrario, si instalamos el capacitor de este tamaño, funcionará más holgado el sistema. Solo tendremos mucho cuidado de que no rebase mucho el tamaño, porque vamos a tener problemas para cerrar el monitor. En caso de la fuente de poder, podremos encontrar un capacitor de 500 voltios a 100 microfaradios. Con esta funciona perfectamente. Pero ¿cómo se realiza la sustitución de los capacitores? Las empresas de electrónica miden generalmente cuánto es la necesidad de un capacitor en determinada alimentación de una placa, pero no es importante que ni el voltaje ni los microfaradios que se necesitan para alimentar la placa sean mayores. Si son menores habrá un problema y el capacitor se calentará y explotará paulatinamente, o el dispositivo no funcionará correctamente. Bien,
Vamos a quitar el capacitor dañado con el cautín y con mucho cuidado. Ahora vamos a colocar el otro. El capacitor no puede colocarse mal, porque en la placa y en el capacitor está marcado el polo negativo. Listo, ahora vamos a instalar los cables a la inversa nuevamente y haremos una prueba. Como podemos observar, el monitor funciona perfectamente. Solo queda ensamblar a la inversa para seguir disfrutando de nuestro monitor por varios meses o años. Este video en especial lo edité y escribí en el monitor que acabo de reparar. Conviene hacer este tipo de operaciones y reparaciones, no solo para ahorrar dinero, sino también para cuidar el medio ambiente. Muchas gracias por ver este video. Quiero pensar que lo expliqué lo mejor que pude. Cualquier duda en el área de comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Es posible sacar la tarjeta madre de la fuente de poder. Ahora bien, vamos a resolver las dos posibles fallas en esta placa. La primera y la más común. El monitor se apaga porque maneja dos bobinas de alimentación de alto voltaje. Estas bobinas elevan el voltaje a miles de millones de voltios para alimentar a la lámpara del monitor y que tenga brillo. Generalmente estos capacitores se queman, o se secan o evaporan con el uso continuo que le damos al monitor. Cuando esto ocurre, el monitor encenderá unos segundos y se apagará. Por eso es que las laptops y computadoras portátiles ya no utilizan capacitores electrolíticos, sino que utilizan capacitores sellados de polvo. La segunda, el monitor enciende y se apaga completamente, o dura un tiempo y se apaga. Es falla de la fuente de poder. La solución es buscar el capacitor que está junto al transformador y cambiarlo. Generalmente es de 450 voltios a 100 microfaradios. También pueden fundirse las bobinas de alto voltaje o el transformador de la fuente de poder. Cuando esto ocurra, las partes son difíciles de conseguir. No es imposible, pero ya no nos enfocaremos en eso. La tercera falla, que puede ser que el fusible del monitor se haya fundido y dañado. Si esto ocurre, observaremos que el fusible está quemado. Si no tenemos un multímetro a la mano, podremos hacer un puente con un cable estañado que vaya desde una punta a la otra del fusible. Si el monitor enciende, su falla está resuelta. Lo único que deberían de hacer es comprar el fusible. Y si no tenemos el fusible a la mano o no existe, lo podemos dejar puenteado y tapado con cinta aislante. Procedimientos de reparación. Vamos a identificar los capacitores electrolíticos y la bobina de alto voltaje. El o los capacitores encargados de la alimentación son los que están junto a esas bobinas. Vamos a identificar el capacitor. Generalmente tiene la placa ahumada por el electrolito evaporado. Algunos más estarán hinchados o literalmente abiertos, o algunos hasta explotan. Sustitución de capacitores. Los capacitores generalmente son de 25 voltios a 220 microfaradios. Usted no va a encontrar este capacitor en una electrónica. Lo que va a hacer es comprar un capacitor de 25 voltios a 1000 microfaradios o a 2000 microfaradios. No hay problema por hacerlo así. Al contrario, si instalamos el capacitor de este tamaño, funcionará más holgado el sistema. Solo tendremos mucho cuidado de que no rebase mucho el tamaño, porque vamos a tener problemas para cerrar el monitor. En caso de la fuente de poder, podremos encontrar la solución es buscar el capacitor que está junto al transformador y cambiarlo. Generalmente es de 450 voltios a 100 microfaradios. También pueden fundirse las bobinas de alto voltaje o el transformador de la fuente de poder. Cuando esto ocurra, las partes son difíciles de conseguir. No es imposible, pero ya no nos enfocaremos en eso. La tercera falla, que puede ser que el fusible del monitor se haya fundido y dañado. Si esto ocurre, observaremos que el fusible está quemado. Si no tenemos un multímetro a la mano, podremos hacer un puente con un cable estañado que vaya desde una punta a la otra del fusible. Si el monitor enciende, su falla está resuelta. Lo único que deberían de hacer es comprar el fusible. Y si no tenemos el fusible a la mano o no existe, lo podemos dejar puenteado y tapado con cinta aislante.
Procedimientos de reparación. Vamos a identificar los capacitores electrolíticos y la bobina de alto voltaje. El o los capacitores encargados de la alimentación son los que están junto a esas bobinas. Vamos a identificar el capacitor. Generalmente tiene la placa ahumada por el electrolito evaporado. Algunos más estarán hinchados o literalmente abiertos, o algunos hasta explotan. Sustitución de capacitores. Los capacitores generalmente son de 25 voltios a 220 microfaradios. Usted no va a encontrar este capacitor en una electrónica. Lo que va a hacer es comprar un capacitor de 25 voltios a 1000 microfaradios o a 2000 microfaradios. No hay problema por hacerlo así. Al contrario, si instalamos el capacitor de este tamaño, funcionará más holgado el sistema. Solo tendremos mucho cuidado de que no rebase mucho el tamaño, porque vamos a tener problemas para cerrar el monitor. En caso de la fuente de poder, podremos encontrar un capacitor de 500 voltios a 100 microfaradios. Con esta funciona perfectamente. Pero ¿cómo se realiza la sustitución de los capacitores? Las empresas de electrónica miden generalmente cuánto es la necesidad de un capacitor en determinada alimentación de una placa, pero no es importante que ni el voltaje ni los microfaradios que se necesitan para alimentar la placa sean mayores. Si son menores habrá un problema y el capacitor se calentará y explotará paulatinamente, o el dispositivo no funcionará correctamente. Bien, vamos a quitar el capacitor dañado con el cautín y con mucho cuidado. Ahora vamos a colocar el otro. El capacitor no puede colocarse mal, porque en la placa y en el capacitor está marcado el polo negativo. Listo, ahora entre la parte del monitor y el plástico. Lo haremos varias veces, hasta que saquemos el monitor sin el plástico, como lo indica la imagen. Hay que tener mucho cuidado de no quebrar el monitor, puesto que lo dejaremos inservible. A continuación, en cada lado del monitor por los laterales, existen tornillos que sujetan la lámina trasera con el monitor. Los vamos a quitar. Son 4, uno en cada esquina. Colocaremos en la mesa un cobertor o un trapo o suerte limpio, donde podremos acostado el monitor desarmado con cuidado. En esta etapa existen 3 cables a desconectar, o 3 tipos de cables a desconectar. El cable de video que va a la pantalla puede tener o no una cinta. Están los 2 cables de los balastros o lámpara del monitor superior y los cables de los balastros o lámpara del monitor inferior. Cuando vayamos a desarmar y armar otra vez el monitor, tendremos que tener mucho cuidado con estos, puesto que son 2, pero cada uno va a la izquierda y a la derecha. Conviene marcar con cinta o memorizar perfectamente en donde iban. No hay riesgo de que los pongamos al revés, puesto que la forma que tiene el conector de plástico solo permite que lo conectemos de una forma. A continuación retiraremos la pantalla con cuidado de no romper las cintas metálicas antiestáticas del monitor. Bien, ahora tenemos separado el monitor y las placas de abajo. Una de ellas es el cerebro del monitor y la otra es la fuente de poder. Ahora identificaremos los tornillos que vamos a quitar. No es necesario meternos con la tarjeta del monitor. Todo el trabajo será en la fuente de poder. Y no es el FUA. Al retirar la tarjeta de la fuente de poder, retiraremos el cable que conecta el procesador del monitor a la fuente de poder. A continuación sacaremos la fuente de poder del monitor, una vez desatornillado perfectamente. Hay que tener cuidado con el conector de la corriente, puesto que podremos romperlo. Y, si no está bien ubicado o si no está bien desarmado, puesto que a veces trae 2 tornillos laterales que se deben de sacar con el desarmador Phillips, será imposible sacar la tarjeta madre de la fuente de poder. Ahora bien, vamos a resolver las 2 posibles fallas en esta placa. La primera y la más común. El monitor se apaga porque maneja 2 bobinas de alimentación de alto voltaje. Estas bobinas elevan el voltaje a miles de millones de voltios para alimentar a la lámpara del monitor y que tenga brillo. Generalmente estos capacitores se queman, o se secan o evaporan con el uso continuo que le damos al monitor. Cuando esto ocurre, el monitor encenderá unos segundos y se apagará. Por eso es que las laptops y computadoras portátiles
ya no utilizan capacitores electrolíticos, sino que utilizan